Las herencias familiares, la verdad es que pueden ser un auténtico laberinto. Pero ¿qué ocurre cuando en el testamento se deshereda a un hijo o a una hija? Bueno, pues hoy vamos a desgranar un caso real que llegó hasta el mismísimo Tribunal Supremo para responder a esta pregunta. La pregunta es muy directa. Si a una madre la sacan del testamento, ¿sus hijos, es decir, los nietos, tienen derecho a reclamar esa parte? Pues vamos a meternos de lleno en una sentencia del Tribunal Supremo de Perú que nos da la respuesta. Y ojo, que es más compleja de lo que parece. Todo arranca, como suele pasar con una familia, un testamento y una decisión muy dura que va a ser la chispa que encienda toda una batalla legal. A ver, situámonos con las fechas clave. Entre 2007 y 2012, la abuela, Carmen Villanueva Campos, estuvo haciendo y rehaciendo su testamento. La versión final de enero de 2012 fue tajante. Desheredaba a su hija Carmen Zoila. El motivo: alegó maltrato e injurias reiterados. Unos meses después, en julio, la abuela fallece y es ahí cuando el testamento se hace efectivo y empieza todo el lío. La voluntad de la abuela era clarísima. Al dejar fuera de juego a su hija Carmen Zoila, toda la herencia iba a parar a sus otros 8 hijos. Ellos se convertían, por tanto, en los únicos herederos de todo. Pero claro, aquí es donde la historia se complica. Porque, ¿qué pasa con los hijos de esa hija que ha sido desheredada? Es en este punto donde entra en escena una figura legal que es fundamental para entender el caso. Pues bien, los nietos, los hermanos Northcote y Noñán, no se quedaron de brazos cruzados. Liderados por uno de ellos, Eduardo Ángel, decidieron llevar a sus tíos y tías a los tribunales para reclamar lo que ellos consideraban que les correspondía, la parte de su madre. Y toda su defensa se apoyaba en un concepto legal clave, uno que en teoría les permitiría reclamar esa herencia que su madre había perdido, la llamada sucesión por representación. ¿Y qué es esto de la sucesión por representación? Pues para que se entienda fácil, es un derecho que la ley otorga a los descendientes para, digamos, ponerse en los zapatos de su padre o madre y recibir la herencia en su lugar. Esto ocurre en situaciones muy concretas. Si el progenitor ha fallecido, si ha renunciado a la herencia o, como en este caso, se ha sido desheredado. Y con este argumento bajo el brazo, el caso entra en los tribunales. Y aquí es donde empieza un vaivén de decisiones de lo más interesante. Un verdadero partido de ida y vuelta. El primer juez que vio el caso se guió por un principio fundamental que está detrás de esta figura de la representación, que la situación del padre o la madre no debería ni perjudicar ni beneficiar injustamente a sus propios herederos. Así que, en la primera ronda, victoria clara para los nietos. El juez les dio la razón en todo, reconoció su derecho a representar a su madre, confirmó que eran herederos y hasta desestimó el argumento de la otra parte de que la madre tenía que estar fallecida para que esto aplicara. Pero, como era de esperar, los tíos y tías no se quedaron conformes. Apelaron la decisión. Su argumento era que la desheredación es un castigo, una sanción, y que permitir que los nietos heredaran era una forma de saltársela. Y aquí es donde la trama da un giro de guión total. El Tribunal de Apelación le da la vuelta a la tortilla por completo. Si el primer juez dijo que sí, este dijo que no. Declaró la demanda improcedente, dejando a los nietos de repente fuera de la herencia otra vez. Con dos sentencias totalmente opuestas sobre la mesa, el caso no tenía más remedio que llegar a la última instancia, al Tribunal Supremo, para que pusiera orden y dictara una resolución definitiva. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Tribunal Superior tumba un caso que, según la ley, parecía bastante claro? Bueno, pues la respuesta está en un detalle crucial que hasta ese momento no había sido el protagonista de la historia. Un detalle que lo cambia absolutamente todo. Y aquí está el quid de la cuestión. Resulta que la madre desheredada Carmen Zoila no se había quedado quieta. Ya había presentado su propia demanda para luchar contra la decisión de su madre de dejarla sin herencia. Estaba peleando por lo suyo en los tribunales. Y esta es la lógica aplastante del Tribunal Supremo. A ver, la sucesión por representación se activa cuando un heredero no puede o no quiere heredar. Pero ¿qué pasaba aquí? La madre, al presentar su propia demanda, estaba diciendo a los cuatro vientos que ella sí quería heredar. Por lo tanto, el derecho de los nietos a representarla no estaba activo todavía. Era, digamos, una posibilidad futura, dependía de lo que pasara con el juicio de su madre. Legalmente no tenían un interés para obrar claro en ese momento. Así que la decisión final fue declarar infundado el recurso de los nietos. Ojo, el tribunal no dijo que nunca podrían heredar de esta manera, sino que su demanda, en ese preciso instante, era prematura. Se habían adelantado a los acontecimientos. Entonces, después de todo este viaje por los tribunales, ¿cuál es la gran lección que podemos sacar? Pues todo se reduce a un matiz muy importante en la ley. Este caso nos deja una cosa muy clara. La desheredación no es un interruptor automático que activa el derecho de los hijos a representar.
Para que eso ocurra, la desheredación tiene que ser firme, definitiva. Y si la persona desheredada la está peleando en los tribunales, pues todavía no lo es. Hay una frase de la sentencia que lo resume perfectamente. Nos recuerda que el derecho a heredar viene directamente de la persona que fallece, en este caso, la abuela. No viene de la persona a la que se representa. Pero claro, el camino para llegar a ese derecho tiene que estar legalmente despejado. En resumen, la moraleja es que no te puedes poner en los zapatos de alguien si esa persona todavía está intentando caminar con ellas. Es una analogía simple, pero creo que refleja muy bien la situación. Al final, este caso que iba sobre una herencia familiar nos deja con una pregunta mucho más amplia, ¿no? Nos hace pensar sobre la certeza jurídica. ¿Se puede reclamar un derecho que todavía no es firme, basándose solo en la posibilidad de que lo sea en el futuro? Es una cuestión que va mucho más allá de los testamentos.